que se quiere modificar desde modifiquemos el proyecto, cómo te ayudo con la estructura, ¿sí? El psicólogo organizacional trabaja como un consultor diagnóstico, si es alguien externo que no pertenece al organigrama y que va a la organización a tratar de diagnosticar cómo funciona porque se entiende que hay un síntoma, hay algo por lo cual lo llaman, hay algo trabado que él tiene que ayudar a destrabar, entendiendo la lógica del sistema, de cómo funciona el sistema, entendiendo que la organización es un sistema, ¿sí? Y tiene que haber equidad entre los elementos, interdependencia y demás. El psicólogo organizacional toma los elementos que componen a todo el sistema organizacional y el contexto, que lo va a tomar como un elemento interno también, ¿se entiende? Porque es un sistema abierto. Mientras que el psicólogo institucional toma todo lo que venimos contando, ¿sí? Porque mira eso, mira esto, mira el contexto, pero también atiende las regulaciones sociales, ¿sí? Que tiene que ver con la institución, como para no decir la palabra solo institución. Atendemos el contexto y también las instituciones que atraviesa ese sistema y que lo determina. Y que en ese conflicto lo determina también y lo hace diferente a otro conflicto de otro sistema similar. ¿Se entiende la diferencia? Bien, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Bien, si alguno igual tiene una duda lo puede preguntar. Bueno, en Schlemenson, en textos más nuevos, va a hablar de contextos en crisis, porque va a instalar a la crisis como algo permanente en un contexto, sobre todo que Schlemenson es argentino, así que del 2001 para acá tenía un montón de teoría para traer sobre cómo el contexto estaba en crisis todo el tiempo. En este texto lo llamaba contexto turbulento a aquel que era movedizo, que todo el tiempo generaba un cambio y que no le dejaba a la organización acomodarse. Que en esta época del 90 era el efecto tequila, ¿no? Eran como cuestiones que movilizaban un poco, cimbronaban, pero no pasaba nada más. El contexto turbulento, él dice, ¿qué pasa cuando hay 4 o 5 efectos tequila en un año, por ejemplo? Y es turbulento y hace que las organizaciones no puedan adaptarse. Después, cuando él sigue trabajando el tema del contexto, con la globalización y con la modernidad líquida y con todo lo que cambió post, digamos, apertura de lo que es la informática y demás, el contexto se volvió turbulento todo el tiempo. Por eso él empezó a llamar contextos en crisis, porque la crisis quedó instalada como algo fijo y había que adaptarse, todo el tiempo hay que adaptarse. Entonces, cuando va a tomar el contexto, va a tomar el macrocontexto, que tiene que ver con todas estas cuestiones sociopolíticas, culturales, económicas que atraviesan, ¿sí? Desde lo macro, desde una política económica que baja, desde algo que sucede en otra parte del mundo y nos repercute en la bolsa de acá, entre todas las decisiones políticas y de los gobernadores que vamos teniendo, y a su vez el microcontexto, que es el contexto con el cual lidia la organización. Cada organización está puesta en un determinado contexto, no es lo mismo la que está en el conurbano, la que está en el microcentro, la que está en la parte descentralizada de capital, ¿sí? Y tienen relaciones con sus barrios, independientemente si hacen acciones, ¿no? Acciones sociales con los barrios, no, simplemente lidian con los barrios. Uno ve, por ejemplo, no sé, donde hay una escuela y un montón de fotocopiadoras, ¿vieron? O de kioscos, de chicos, por ejemplo, si hay una universidad, bueno, sí, hay bares también, aparte de librerías. O sea, como que cada contexto se va definiendo en función de esta convivencia entre las instituciones en el microcontexto. Por eso, muchas veces, el microcontexto, o casi todas las veces, hace de la cultura organizacional. Si yo soy una empresa privada, por ejemplo, que brindo algún servicio para algún organismo público, ¿sí? Algo de eso a mí me va a tocar. Entonces yo voy a tener que buscarle la vuelta para... entonces mi cultura organizacional queda atravesada por eso. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en las empresas privadas, por ejemplo, que hacen, que son organismos, pymes, son chicas por ahí, pero que ayudan a todo lo que es los traductores y demás para hacer las ciudadanías, por ejemplo. Entonces vos vas ahí y todo lo manejan como si fuera una institución pública, porque en realidad es un espejo, ellos te manejan como se manejan la institución a la cual le brindan servicios. Y cuando uno va a un consulado empieza a ver, ¿no? Localcitos de... vení acá que te hacemos la ciudadanía, qué sé yo, y operan iguales. Si no hay, por ahí no están informatizados porque el consulado no pide informatización y etcétera. Entonces es como re importante cuando uno va a hacer una consultoría, cuando ustedes vayan a sus organizaciones, estar atentos al microcontexto, ¿sí? Porque del microcontexto también les va a dar información de la organización a las cuales van. ¿Alguna pregunta? También puede ser el microcontexto, por otro lado, lo hablabas desde
tal cual. O sea, no sé si hay algo de metamecánica que tiene que ver con metamecánica o así, con cada uno de los... Sí, las cámaras, por ejemplo, tal cual, sí. Lo industrial sería, lo que agrupa por industria, también. Sí. Bien. Buenísimo. Bueno, esto en principio es la presentación, y hago el cierre para el video, es la presentación de lo que es el análisis organizacional, que es una de las líneas que nosotros tomamos, no es la única relacionada a la psicología organizacional, pero la verdad que en general a mí me parece importante los aportes de Schlemenson porque hace esto, tiene esta capacidad de ser como un sintetizador de un montón de cuestiones que van como construyéndose desde la teoría y que por ahí él lo que hace es tomarlas, cuestionarlas, algunas no las cuestiona y las suma a su bagaje y encima las desafía. Entonces es un autor que es de fácil lectura, tiene un costado de psicología que está muy bueno también y no es tan técnico desde lo duro de la administración de empresas. Así que, bueno, les agradezco por haberle puesto tanta onda a esta parte de la clase.